Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, bueno, muy fuerte. Gracias por acompañarnos el seminario de Ingeniería de Energía del departamento de IPH. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Raymond Pericas, que viene de la Universidad de Vic en Barcelona. También trabaja en en la Universidad Politécnica también de Cataluña exactamente. Eh, Él viene a hablarnos un poco relacionado con la simulación de reactores nucleares en el ámbito de accidentes severos, que es una línea de investigación que después del accidente de Fukushima tuvo un resalte bastante importante en la investigación debido a lo complicado que es simular un reactor nuclear en condiciones no deseadas, incluso de núcleo deteriorado o generación de hidrógeno, y entonces eso marca la pauta para generar nuevas leyes y normativas para la operación de plantas nucleares, así como la generación de nuevos materiales para evitar este incidente que sucedió en Fukushima. Sin más, por el momento, el doctor Raymond Pericas se va a presentar con más detalle a continuación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Heriberto. Gracias y primero daros las gracias por tener la oportunidad de venir aquí y charlar un poco a lo que más o menos nos dedicamos en la investigación. Primero voy a dedicar un momento a presentarme como persona para que tengáis un poco la perspectiva de quién soy y un poco lo que estoy haciendo. Como ha dicho Heriberto, mi nombre es Raymond Pericas y estoy trabajando en un par de universidades allí en España, en Cataluña, en Barcelona. Y yo gané mi título de doctor, una parte trabajando ahí en la técnica o la Politécnica de Cataluña y haciendo también una estada en Estados Unidos, en Penn State. Y a partir de ahí pues me puse en contacto con el doctor Allison, que es el propietario y distribuidor de un código de daño severo y de base de diseño de reactores nucleares, termohidráulico y toda la parte de simulación de núcleo y de daño severo, que se llama Relap Schedap. Entonces, a partir de ahí, pues me puse un poco a trabajar con él. Justamente en ese momento pasó el accidente de Fukushima y a raíz de eso pues nos postulamos delante de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la tengo marcada aquí, y entonces lo que hicimos fue ofrecer un poco nuestra experiencia, nuestro saber para poder hacer un análisis de la situación de los reactores en Fukushima y aportar nuestro granito de arena en la situación de limpieza y de conocimiento y estado de esos reactores en ese momento. Entonces, bueno, eso me llevó a trabajar por la Agencia Internacional de la Energía Atómica en diferentes ocasiones y esta es un poco la idea de mi currículum. Yo además estoy dando clases de ingeniería nuclear y de física de núcleo en la Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Y pues tengo un poco de experiencia, voy a decir, en la fase de termohidráulica, de daño severo, de neutrónica, de códigos acoplados y del aspecto de cálculo que se llama Best Estimate plus Uncertainties, que es un tipo de cálculo que se usa actualmente en el mundo de la ingeniería de seguridad nuclear. Bueno, aquí solo, ya lo he dicho un poco, pero pasé una parte de mi vida trabajando en Japón, ayudando en este caso a la agencia atómica japonesa que se llama JAEA, es la Japanese Atomic Energy Agency, y ellos tenían allí un proyecto Fukushima que básicamente en sus primeras fases era ser capaz de comprender y simular la situación de esos reactores, de las unidades que estaban afectadas, y una vez teniendo la información necesaria, pues pensar cuáles serían las siguientes acciones a tener en cuenta en la situación de limpieza de los diferentes reactores. Entonces, bueno, esto un poco nos pone en contexto. Dejadme que abra la siguiente. Esta sería la presentación que tengo preparada para hoy, que básicamente explica un poco uno de los trabajos que hicimos en este contexto.
Y entonces, bueno, lo he titulado un poco Relapse Cap Sim es el código que se usó en ese momento y las actividades que hicimos en este proyecto. Entonces, bueno, aquí es un poco lo que os voy a contar, un poco de introducción de este trabajo. Voy a describir brevemente qué hace este programa para que tengamos el contexto. ¿Qué hicimos para generar un modelo que sea capaz de describir Fukushima? Y por eso, en este caso, pues México es ideal porque partimos de uno de los modelos que se usan aquí en la Comisión Nacional de Seguridad o Nuclear, de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, que justo venimos de ahí. Hicimos algunas mejoras y luego comparamos con la información que había de planta para extraer nuestras conclusiones. Evidentemente, este era un trabajo que todavía tenía más recorrido, pero como pasa en estas cosas, pues había o hay política en medio, hay un proyecto que empieza, pero de repente pues ya se tiene que terminar. Esas cosas que creo que todos los que nos dedicamos a investigación pues lo tenemos claro que pasa un poco. Bueno, entonces, como os contaba, justo después del accidente, como institución, en este caso como ISSSDP, esa es la empresa que está ofreciendo las licencias de este programa, se postuló como un experto en el campo y empezamos a trabajar intentando dar respuesta a la situación que se dio en ese caso en Fukushima. Y en este caso, pues básicamente teníamos una serie de modelos tipo boiling, como los que hay aquí en Laguna Verde, y estuvimos replicando esos modelos con un escenario de daño severo, o en principio un escenario accidental, que es Station Blackout. En este caso es que el sistema se queda sin electricidad y vemos cómo evoluciona el reactor. ¿Cómo partimos? Pues partimos de un material que se construyó ya hace un tiempo, como he dicho, con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con nuestra ayuda también. Eso fue el punto de partida. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar este modelo y mejorarlo, porque este modelo, en principio, está intentando reproducir lo máximo posible o más cercano posible a Laguna Verde, y Fukushima es parecido a Laguna Verde, pero tiene sus diferencias. Diferencias que pueden ser simplemente estructurales, de dimensiones, de volumen, pero también diferencias en cómo es el núcleo de Fukushima. Entonces, bueno, hubo aquí un trabajo de mejora de ese input, que luego cuento un poco cómo fue. Esto sería un punto de partida. El otro punto de partida que quiero mencionar es el código en sí, este código Relapse Cap Sim, en este caso su versión 3.5. ¿Qué es? Bueno, es un código de sistema que básicamente es capaz de describir el comportamiento de los reactores nucleares. En este caso es bastante extendido, puede cubrir reactores de agua ligera, agua pesada, reactores de metales o de sales. Ahora estamos modelando reactores con agua supercrítica, entonces está cubriendo muchos tipos de reactores experimentales, research reactors también. Esto sería en cuanto a la cantidad de reactores que uno puede modelar utilizando este programa. Y luego, ¿en qué condiciones? Bueno, puedo modelar situaciones normales de simulación, de comportamiento, en normal operation conditions, pero también puedo simular accidentes que están dentro de la base de diseño, o en este caso, accidentes que van más allá de la base de diseño y que son considerados accidentes de daño severo. Es decir, que el núcleo ya sufre daños extremos y puede que haber fundición de una parte del núcleo y esto puede afectar la parte del primario o la parte de la contención, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros, de todo el rango de operación que puede uno utilizar con este código, nos estaba interesando mucho pues la parte de los accidentes de daño severo en este caso. Entonces, como todos los códigos de cálculo, este es un código en este caso que tiene varias versiones
escogimos esta versión 3.5 porque básicamente es la que tenía unos modelos que, a nuestro entender, eran los que más se adecuaban al tipo de análisis que queríamos hacer. En este caso, había, por ejemplo, una mejora del modelo de conductividad que tiene el GAP en las pastillas del uranio, pero también había mejoras en cómo se describe el metal del reactor y mejoras en cómo se trata cuando hay ingreso de aire en la cavidad del reactor. Esto es aspectos que otras versiones del código en ese momento no tenían. Entonces decidimos utilizar esta versión del código. Bueno, este código evidentemente tiene su parte de validación, porque al final es un código que se usa muy anchamente en diferentes instituciones, universidades, centros de investigación, reguladores, facilities, vendors. Pero para que uno pueda creer lo que sale de este código, pues hay un trabajo muy extenso detrás del código que básicamente lo que hace es el código se contrasta con una serie de experimentos, se contrasta con otros códigos que hacen trabajos similares y se valida de esta forma los resultados que está prediciendo este tipo de herramienta. En este caso aquí he listado pues, una serie de experimentos que son básicamente facilities que están en diferentes localizaciones de todo el mundo, que básicamente lo que hacen es llevar material nuclear a diferentes rangos extremos de temperatura o de condiciones de presión o de cooling o falta de agua, etcétera, etcétera, y coger esa información, esa experimental data, y luego esa información es usada para validar este tipo de herramientas. En este caso, pues aquí este código lo hemos contrastado conforme o contra este tipo de experimentos. Entonces, ya centrándome un poco más en el modelo, para que veáis un poco qué quiere decir cuando hablamos de un modelo, uno empieza pues utilizando el código y se dedica a intentar reproducir con máximo detalle la realidad de, en este caso, una planta, un reactor tipo boiling, como sería el de Laguna Verde. Y aquí pues hay una situación en que tienes una descripción bastante compleja de cómo sería el sistema del containment interior, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver la parte del núcleo, la parte del upper plenum, lower plenum y todas las conexiones que hay de líneas de vapor, líneas de ACC, que está por Emergency Core Cooling System, todas las líneas que puede haber en este caso en el reactor, en este caso le podemos decir Laguna Verde o le podemos llamar en este caso Fukushima. Un detalle más preciso de cómo estamos modelando el núcleo en este caso, el grado de detalle que tenemos cuando estamos modelando un elemento de combustibles. En este tipo de herramientas se llega a modelar elemento de combustible por elemento de combustible, donde tenemos el detalle de la cantidad de uranio que hay en cada uno, el enriquecimiento que hay de uranio en cada uno, si hay tubos guías, si hay elementos que absorben neutrones, si hay metal, todas esas cosas, todo ese detalle, pues uno lo introduce en su modelo y cuando más realista es, cuando más acurado es, pues uno piensa al final que vas a tener un resultado más parecido a la realidad. Y también hay un detalle muy específico de las líneas de vapor, además de todo lo que sería la parte del toro que está por debajo del núcleo. Esto sería el punto de partida, pero como os he contado un poco al principio, Fukushima es un reactor tipo B, pero no es exactamente Laguna Verde. Entonces se tuvo que modificar. Esas modificaciones, básicamente, como he contado un poco antes, podían incluir temas de diferentes líneas de vapor o líneas de llevar agua al núcleo en caso de accidente, que son diferentes. También ajuste de los controles, también
la potencia que tenían los reactores en ese momento, eso es determinante, la cantidad de uranio que tenía cada reactor, la cantidad de quemado que tenía cada reactor en ese momento, eso puede cambiar la evolución en términos del daño severo que va a sufrir cada uno de esos reactores. Entonces, toda esta información es diferente comparado con Laguna Verde y tuvimos el ejercicio de cambiar todas estas aspectos del modelo, además de algunos aspectos más termohidráulicos, porque un modelo pues, tiene dimensiones diferentes que el otro. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo modelamos la parte del toro inferior del reactor con lo que se llama en el argot el pozo húmedo y el pozo seco y las líneas de conexión que van desde el pozo húmedo a la parte superior del reactor. Además de esto, en ese momento nos dimos cuenta, cuando estábamos midiendo temas de energía y temas de básicamente cantidad de energía transferida en el fluido, que había un poco de mismatching, que había algunas cosas que no estaban perfectamente ajustadas y entonces hubo también un trabajo de ingresar en la fuente del código, esto ya no es a nivel de usuario, sino es a nivel de programador, es entrar en el código y modificar algunos de los aspectos de cómo el código soluciona algunas de sus ecuaciones, de cómo el código linkea partes del código con partes del código para hacerlo más ajustado, más preciso y que nuestra predicción sea todavía mejor. Entonces aquí hay una serie de modificaciones que hicimos, básicamente pensando en la parte de cómo se genera esa energía y cómo esta energía es transferida en el fluido alrededor del combustible del reactor. Había algunos aspectos de este dibujito que os he enseñado antes, que viene a ser la representación de un elemento de combustible de un reactor tipo B, que no estaban bien resueltos o que había partes de la energía que no estaban funcionando del todo bien. Entonces hubo un ajuste de los modelos internos del código. Una vez hecho todo esto, en este tipo de ejercicios lo primero que se hace es coger información pública abierta. En este caso usamos esta página web, Fukushima Data, donde se guarda toda la información de los reactores de Fukushima. Es pública, uno puede acceder allí y puede crear su propio modelo a partir de la información que hay ahí. Y entonces lo primero que hicimos es un cálculo en estado estacionario para estar seguros que nuestro reactor está reproduciendo exactamente lo mismo que se reproduce en estado estacionario en los reactores de Fukushima. Hay unos valores básicos que se tienen que tener en cuenta de presión, de temperatura, de salto térmico a la entrada y salida del reactor, de flujos, etcétera, etcétera, y de caudales. Entonces, esos tuvimos unos checks y al final, pues, todo esto termina con un artículo donde estamos dando nuestra versión y nuestra corroboración de que el modelo que estamos usando pues tiene un check, un OK de funcionamiento para un modelo de Fukushima. Una vez hecho eso, lo que hacemos es hacer el cálculo del transitorio o del accidente, en este caso el station blackout, que es que el sistema se queda sin electricidad. Básicamente, las bombas refrigerantes del reactor dejan de funcionar. Esta sería la situación, que es lo que básicamente pasó en ese momento. Bueno, además de todo esto, lo que tenemos es que añadimos una interfaz gráfica, a ver si esto le da para funcionar, que básicamente, sí, está funcionando, creo. Sí, vale. La idea es que uno puede ver con colores cómo va cambiando la temperatura. En este caso estamos viendo, por ejemplo, un componente de combustible y esto es como un vídeo pequeñito, pero que nos da una idea de cómo va cambiando la temperatura de este componente. Y lo mismo que podemos hacer con otro componente, como sería la estructura de absorción de neutrones, en este caso, pues más de lo mismo. Tenemos un vídeo chiquitito, pero que más o menos nos puede dar una información más visual de lo que está pasando.
Pero esto no sería el análisis que hicimos, sino esto es más para visualización de los resultados. Lo que sí hicimos fue coger la información pública que hay de los reactores, o que había de los reactores, y empezar a confrontarla con las predicciones de nuestro código, ¿vale? Aquí, en puntitos negros, pues lo que vemos es la información que había en cada punto, en este caso de presión del reactor de la unidad 1, y la caída de presión que tuvo, y en rojo la predicción que está produciendo este modelo. Entonces, al principio tenemos unas oscilaciones debido a los diferentes sistemas pasivos del reactor que están aguantando. Luego hay una pérdida de presión porque alguna de las conducciones que van desde la parte alta del reactor a la parte baja del toro del reactor, pues se rompió, y eso pues produce una pérdida de presión, y esta pérdida de presión pues se da alrededor de unos 15.000 segundos de cálculo, y luego pues hay una subida de presión aquí, y aquí hay unas oscilaciones que nos costaban un poco más de coger, ¿vale? En general, pues estábamos cogiendo estas primeras oscilaciones, teníamos buen acorde con la caída de presión, y también estábamos cogiendo muy bien este primer pico, y aquí teníamos un poco todavía de trabajo para hacer. Bueno, en este tipo de cálculos, lo que hacemos también es hacer una contraposición entre elementos o entre variables que de hecho, había poca información más que la presión del reactor, ¿vale? Y entonces aquí, a partir de aquí, lo que hacemos es, a partir de lo que nuestro código nos está dando, vamos a intentar analizar un poco lo que está pasando. En este tipo de análisis es muy importante tener en cuenta la temperatura máxima que tiene el reactor. Este valor, el rojo, viene a ser un cálculo que nos está indicando dentro del núcleo del reactor cuál es la temperatura máxima que se está soliendo, que estoy teniendo en este caso. Y en este caso lo estamos pues poniendo al lado con el nivel de agua de colapsado que tiene el núcleo, en este caso. Y lo que vemos es que aquí, pues, mientras los sistemas funcionan, pues la temperatura es más o menos estable. Cuando hay la rotura de uno de esos tubos, pues hay la pérdida de presión, entonces esto viene acompañado de un aumento de temperatura. Y básicamente aquí lo que hay es, en experiencia, en expertise, hay una cantidad de materiales que se usan en el ámbito de la ingeniería nuclear, y está muy bien conocido qué pasa con esos materiales a diferentes temperaturas. Si se funden, si oxidan, si se mezclan, etcétera, etcétera. Y aquí uno puede ir identificando más o menos qué está pasando, sabiendo el material que está en el reactor. Pues, por ejemplo, alrededor de los 1000 kelvins empieza a oxidarse las vainas de combustible, y aquí vemos pues el cambio de pendiente que se produce en este caso. Bueno, esto sería un primer término o análisis que hacemos, y la otra que, por ejemplo, nos preocupaba era ser capaces de decir cuánta cantidad de hidrógeno se ha producido y si la cantidad de energía que se produce en esa oxidación es relevante o no. Y eso es lo que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Arriba hay la temperatura comparada con la cantidad de hidrógeno que se produce, siempre predecida por el cálculo, por nuestro programa, y abajo, con dos escalas diferentes, había la parte de energía residual del reactor y la cantidad de oxidación o energía que produce la oxidación en este caso. Esta parte de aquí está junto a esa parte final donde teníamos más trabajo que hacer, ¿eh? También otra parte que es muy importante de analizar es tener en cuenta si se ha fundido una parte del reactor y si este material fundido es muy grande, no es muy grande, y si además si este material consigue moverse y recolocarse en la parte inferior de la vasija. Entonces aquí vemos, por un lado, otra vez el nivel de colapsado,
Y este indicador que nos da el código, que básicamente nos está diciendo cuánto es en este caso, lo que nosotros llamamos la piscina fundida, que sería una piscina que engloba material fundido del reactor. Cuando ya estamos por encima de o cerca de los 2800, que sería ese punto de temperatura, es cuando el material de uranio empieza a fundir. Por eso aquí tenemos una estabilidad de la temperatura. Entonces aquí lo que vemos en esta figura sería que cerca de los 25.000 segundos empiezo a tener esta piscina de material fundido debido al calentamiento que ha sufrido el material en este momento. Este radio de esta piscina va creciendo hasta que en algún momento pues cae de golpe, y esta caída de golpe, en este tipo de programas, nosotros lo que nos lleva a decir es que ese material se ha recolocado o se ha movido en el fondo de la vasija. Y ahora va a haber otro elemento a tener en cuenta, que es cómo ese material fundido ahora está interactuando con las paredes de la vasija, que sería un análisis que va a posteriori. La preocupación final, ¿no?, sería si este material es suficientemente caliente, tiene suficientemente energía para fundir las paredes de la vasija, y luego ese material estaría puesto en la contención. Pero todos los elementos de fisión volátiles que va a haber, pues se van a quedar dentro del edificio de contención y ya sería fuera del recinto de la vasija en sí mismo. Bueno, esto sería el tipo de análisis. Aquí hay otro vídeo. Aquí. Hay otro vídeo que también ilustra este elemento, cómo se va calentando el material a partir de que van pasando los segundos y cómo vamos generando esta piscina de material fundido. Aquí en estos colores básicamente podemos ver si el material está intacto, ya se ha roto la geometría, hay un poco de escombros que se están ya como juntando, y si tengo piscina fundida, que sería material fundido en relación a la temperatura. Bueno, al final de todo hicimos pues una serie de conclusiones que básicamente era que estábamos prediciendo bien el principio del ejercicio, de la situación. Las modificaciones que hicimos tanto en el modelo y también en el código nos estaban llevando en alguna dirección. Además, esto fue chequeado y contrastado contra otros programas que hacen el mismo trabajo, y estábamos prediciendo cosas bastante similares. Nos faltaba en nuestro caso trabajar más la parte final del transitorio a partir de los 35.000 segundos. Pero la cantidad de hidrógeno y la cantidad de energía producida por oxidación pues estaba bastante ajustada a la que predecían los otros códigos, ¿vale? Al final, este ejercicio sirvió en ese momento para ayudar a trazar una línea y seguir los siguientes pasos en el orden de limpieza de los diferentes reactores, ¿vale? Entonces, ya para ir terminando, bueno, otra cosa que nos preocupaba y que también no conseguimos en ese punto, pero conseguimos más tarde, fue ser capaces de reproducir y analizar cuál de esas líneas de venteo o de conexión de la parte alta de la vasija con la parte baja fue la que se rompió, la que tuvo más números de romperse antes, y producir la pérdida de presión del sistema, que al final es la que te lleva a calentar el núcleo, porque al final estás hirviendo con más facilidad, voy a decirlo así, ¿no? Y vacías más el inventario de agua que tienes en el primario y estás llevando el sistema a una situación peor, ¿no? También se usó este tipo de conclusiones para determinar cuál es el mejor momento de añadir agua en una situación de estas, porque no siempre añadir agua de golpe es la mejor, porque puedes estar potenciando la reacción de oxidación y en este caso potenciando la generación de más energía en vez de hacerlo al revés, ¿vale? Entonces hay que decidir cuándo echas el agua. Entonces aquí al final, después de esto, perdonadme que vuelva atrás un momento, por ejemplo en esta figura
pues lo que uno hace es empieza a añadir agua a diferentes puntos para llevar a una conclusión de cuál es el mejor momento para que esta curva no suba, porque si empiezo a añadir agua aquí cuando está justo ya oxidando, a lo mejor estoy ayudando que haya más oxidación todavía y generando más hidrógeno y empeorando las cosas en vez de mejorándolas. ¿Vale? Esto que lo voy a compartir, lo voy a dejar por ahí, pues evidentemente está apoyado con diferentes publicaciones, que son todas, creo, en abierto, que se pueden chequear y que están en la línea de lo que más o menos he contado. ¿Vale? Esto es más o menos lo que os quería contar. No sé si me gustaría que haya dudas y que haya cosas para compartir. No sé si alguien tiene cosas para compartir o preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿No? No seáis tímidos porque somos pocos, o sea que no. ¿No? Preguntas. Bueno, al ver que no hay muchas preguntas, si te puedo hacer unas preguntas, sí. Creo que hablo por los tímidos en este caso. Este código lleva más de 50 años desarrollándose por laboratorios norteamericanos, desde el Idaho National Laboratory y parte del otro laboratorio que trabajó con el BWR, ¿cuál? Al Oak Ridge, allá en Tennessee, ¿no? Sí. Fueron un laboratorio de los dos. México también lo ocupa, tengo entendido, en el ININ, como en la Comisión Reguladora, y pocas instituciones, ahorita ya está difícil ocupar el RILAB, hasta donde yo entiendo, pero podemos ocupar su vertiente similar, que es ASIST. Habrá posibilidad, no, ya aquí tengo 2 alumnos trabajando de ello, de hacer una colaboración bilateral, de poder compartir el código y poder desarrollar. Sí, de hecho, aquí he hablado mucho del código RELA, pero también hay una versión que es el código ASIST, que está como más en abierto y permite colaborar. De hecho, la plataforma es, a mi entender, es muy chula porque está abierta con diferentes universidades, diferentes centros de research y diferentes instituciones que básicamente cada uno está poniendo su granito de arena. Es evidentemente pues alguien que está trabajando en un reactor de agua supercrítica o alguien que está trabajando en un reactor de sales fundidas, pues está desarrollando ese programa en esa dirección. Pero al final es como un win-win, porque al final todo el mundo está añadiendo un poco su granito de arena en este tipo de código. Sí, sí. Y no tiene, voy a decir, tipo de restricciones como puede tener RILAB. Vale, muchas gracias, Raymond. Bueno, agradecemos de nuevo tu presentación. Gracias por venir desde tan lejos y ahí aprovechamos para platicar más y seguir colaborando. En nombre del Departamento de Ingeniería de Procesos Hidráulica, agradecemos tu presentación. En breve te entregaremos tu reconocimiento vía virtual. No están las autoridades, pero cuando vengan te lo hago mandar. Te agradecemos de nuevo y muchas gracias. Gracias.